¿Cuántas veces hemos leído el versículo de Mateo capítulo 18, versículo 20, que dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo? Tal vez podemos decir que este versículo ha sido utilizado por mucha gente para cuando hay momentos de oración. La gente, al ver poca gente en los círculos de oración de Tefilot, la gente pues utiliza este versículo como para de alguna manera apoyarse, ¿no? Emocionalmente, espiritualmente, decir no importa que habemos pocos, porque Yeshua dijo que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí está Él. Utilizamos este versículo para apoyar esta postura, ¿no? A la hora de hacer una oración o empezar alguna actividad religiosa con un grupo pequeño de personas. Pero yo pregunto en este momento, ¿será la interpretación correcta de este versículo? ¿O estamos sacando el texto fuera de contexto para poder de alguna manera justificar el acto de que hayan pocas personas para empezar una actividad religiosa? Hay un principio interpretativo que siempre utilizo y dentro de la ley de la hermenéutica, que es el arte de interpretar los textos bíblicos, o lo que en el judaísmo llamamos los cuatro métodos, los cuatro métodos de la interpretación rabínica, ¿no? Que es el Pardés. Y el Pardés, que significa el jardín, ahí es un acróstico donde formamos con esa palabra Pardés, se forman de cuatro palabras hebreas, ¿no? O cuatro palabras que son los nombres de temas, los nombres de los métodos interpretativos. Y hay uno que es el primero, que se llama el Peshat. Peshat significa el método interpretativo de el literal, o el método simple, ¿no? Interpretar el texto desde la perspectiva simple del contexto, lo que en hermenéutica llamaríamos el texto y el contexto. Hemos oído infinidad de veces que un texto fuera de contexto es un pretexto. Pero yo tengo una expresión muy particular que digo que un texto fuera de contexto es un peligro, es grave, porque estaría entonces violando el principio de la inspiración del Ruach Kodesh, del Espíritu Santo, sobre el que escribió, y trataría de dar otra opinión u otra enseñanza que no fue la que el apóstol recibió cuando escribió el Evangelio. Generalmente la gente utiliza el versículo 20 del capítulo 18 de Mateo y lo aísla del contexto, y con él ha formulado una escuela diciendo que donde hay dos o tres congregados en su nombre, pues allí Dios está. Entonces, por lo tanto, cuando hay poca gente para orar, pues no importa que haya un poco, porque lo importante es que Dios está en medio nuestro. Tal vez esta es la interpretación más popular que se puede mover dentro de los círculos religiosos y lectores del Nuevo Testamento. Pero cuando yo respeto la ley de interpretación del texto y el contexto y aplico la ley de la hermenéutica, me doy cuenta que el versículo verdaderamente no dice lo que yo estoy diciendo o lo que yo estoy tratando de interpretar. Cuando yo voy al capítulo 18, versículo 15, que es donde empieza el relato, Mateo o Matitiahu, dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, la narrativa, el contexto viene hablando de un conflicto entre dos hermanos en la fe. O sea, dos personas
que tienen los mismos valores religiosos, los mismos principios religiosos, los mismos conceptos teológicos muchas veces. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solo. Dice, si te oye o si te escucha, has ganado a tu hermano. Mas si no te escucha, toma contigo a uno o a dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Mateo, registrando las palabras del Mesías, el Mesías Yeshua, dice claramente que cuando dos hermanos están en conflicto, que la primera parte debemos de resolverlo tú a tú, cara a cara, persona a persona. Si no podemos resolver el problema cara a cara, pero tu hermano tiene algo contra ti, note que el versículo dice que si tú tienes algo contra tu hermano, el versículo dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, si él peca contra ti, aunque tú no hayas hecho, no hayas violado la Torá, ¿verdad? Porque Juan dice que el pecado es la infracción de la Torá. No podemos acusar a nadie de pecado si esa persona no ha violado la Torá, no ha violado la ley, los mandamientos. Entonces, si tu hermano peca contra ti, lo correcto es que es él el que tiene que venir donde tú estás para ponerse a cuenta contigo, pero que él falló. Porque por cuanto él falló, él debe de venir porque fue el que falló. Pero el texto no dice eso. El texto dice, si tu hermano peca contra ti, tú que no pecaste contra él, ve y da ejemplo. Ve y reconcíliate. Ve y reprende a tu hermano, estando tú y él solo. Dice, si no te escucha, Yeshua dijo, entonces hagan lo que la ley dice, hagan lo que la Torá dice. ¿Qué dice la Torá? La Torá dice que no se puede juzgar a nadie si no hay dos o tres testigos que puedan avalar lo que está sucediendo. O sea, el conflicto que hay. Yeshua dice, si tu hermano no te oyere, toma contigo a uno a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. El texto que Yeshua está utilizando está en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6, y el capítulo 19, versículo 15. O sea, Yeshua está citando un texto de la Torá, un texto de la ley, para poder resolver el problema entre dos hermanos. La Torá dice claramente, cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6, dice, por dicho de dos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, como Yeshua está planteando una situación que hay dos hermanos, o hay un hermano que está en contra del otro, Yeshua dice, la manera de resolverlo, ve tú con él y resuélvelo. Si no lo puedes resolver, entonces cumple lo que dice la Torá. La Torá dice que tiene que buscar dos o tres testigos, porque tu palabra no va a ser tomada en cuenta y no debe ser considerado a la hora de juzgar a la otra persona. Por eso Yeshua dice, si no te escucha, toma contigo a uno o a dos, a dos o a tres testigos, para que en boca de tres testigos estos hombres hagan contar que tú fuiste a él, aunque tú no habías cometido el error, pero él aún así no quiso hacerlo. O sea, cumple lo que está escrito en la Torá, en boca de dos o tres testigos, para que conste toda palabra. Si aún así no te escucha en boca de los testigos, ya fuiste tú y hablaste personalmente con él, aunque él fue el culpable, aunque fue el que transgredió el mandamiento, ¿verdad? Porque hay un mandamiento que dice que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, y él no tuvo la disponibilidad de poderme amar a mí como su prójimo, entonces yo voy y me pongo a cuenta con él. Si no nos podemos poner a cuenta, buscamos dos o tres testigos, porque es lo que la Torá dice. Si aún así el que está en contra de mí no quiere entender, dice el versículo 17, si no lo escucha a ellos, dilo a la congregación. Y si no oye y si no escucha a la congregación,
ténganle por gentil y por publicano. O sea, que si ya hemos agotado todos los recursos que la Torah nos enseña, como el ponernos a cuenta con nuestro hermano cara a cara, resolviendo cualquier diferencia que puede haber, y en el amor del Eterno, en el amor de Yeshua, en el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones, lo superamos, no tenemos problema. Pero si no, recorremos al segundo, que es la Torah. La Torah dice, busca 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos la persona que está en problemas reaccione y concilie la paz. Si no quiere, en el segundo, en la segunda disposición de querer cambiar, tenemos una tercera opción, pero lo llevamos a la congregación, y en la congregación buscamos cómo resolver la situación. Y es curioso, dentro del movimiento occidental se establece que la iglesia empieza en Hechos capítulo 2. Sin embargo, ¿verdad?, cuando miramos el capítulo 18, versículo 17, Yeshua dijo, si no lo oyera a ellos, dilo a la iglesia. Bueno, si la iglesia empezó en Hechos capítulo 2 con el derramamiento del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, entonces ¿qué iglesia era esta? ¿Por cuántas iglesias hay? Si no lo escucha la iglesia, ¿verdad?, que la traducción en español sería congregación o asamblea, dice, téngale por gentil y publicano. Entonces estamos entendiendo que el concepto del que estamos hablando de 2 judíos. Los judíos tienen este problema, cumplen lo que diga la Torah, pero si ese judío no quiere cumplir ni la primera parte, ni la segunda parte, ni la tercera parte, ya no hay más opción. Yeshua dice, a ese judío ténganlo por un gentil y por un publicano. Mire la comparación, porque un gentil no es judío, pero un publicano sí. Los publicanos podían ser gentiles que cobraban impuestos a Roma, pero en el caso del judaísmo del primer siglo, cuando en la Biblia se habla de un publicano, se habla de un judío que estaba al servicio de Roma, cobrándole impuestos a los judíos para que Roma pudiera seguir subyugándolo. Por eso la palabra, los publicanos, los cobradores de impuestos, eran mal vistos en el judaísmo del primer siglo, porque el judaísmo lo veía como unos traidores. O sea, le cobraban los impuestos a su propio pueblo para que Roma los subyugara y los dominara y no lo dejara ser una nación libre. Yeshua compara al judío que no quiere ponerse a cuenta con su hermano, que ni aún con los 2 o 3 testigos quiere volver en sí. Lo llevaron ante la iglesia, la congregación, el Kaal, la congregación, y ni aún así. Entonces Yeshua lo compara, dice que a ese individuo tenemos que compararlo como un gentil, como un hombre de las naciones, que no tiene temor del Eterno, que dice conocerle pero no pone en práctica sus mandamientos, y lo coloca como un publicano, que eran mal vistos y mal aceptados, no eran aceptados dentro del judaísmo. Versículo 18 continúa diciendo, de cierto os digo, o en verdad les digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y es interesante, porque la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6, donde nos habla de un juicio, y que para que podamos enjuiciar a estas personas tienen que haber testigos. Si no hay testigos no podemos enjuiciarlos. Cuando enjuiciamos el comportamiento, juzgamos el comportamiento de un individuo, y este comportamiento de este hermano no es conforme a la Torah nos da un acceso de llamarlo a que recapacite. Entonces, si no recapacita, pues tenemos que llevarlo a juicio. Lo llevamos a la congregación determina que el hombre no camina conforme a la Torah, lo declaramos gentil o lo declaramos como un publicano, y entonces esa decisión que toma la congregación dice, en verdad le digo que todo lo que atéis, o sea, como congregación, porque de eso es lo que viene hablando el contexto, cuando la primera opción no funciona, la segunda opción no funciona, y la tercera, que es la última, que es cuando lo llevamos al cuerpo de creyente, a la comunidad, a la congregación, a lo que conocemos acá en Occidente como iglesia, cuando el gentil no cumple las 3 requerimientos, entonces hay un dictamen, y el dictamen es, ténganlo por publicano y ténganlo por gentil. Esa declaración que determina la comunidad dice que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y cuando está hablando de eso, está hablando del dictamen, del juicio que se determinó
con el culpable, el ofendido, los testigos y la congregación. La congregación es la última que tiene la palabra para determinar el dictamen del juicio. Si no, el hombre no quiere recapacitar, ¿cuál es el juicio? El juicio es gentil y publicano. Una vez está dictaminado por la congregación, no por el individuo solo que se enfrentó con él cara a cara, ni siquiera los testigos pueden hacer eso. Cuando se pasa el primer nivel y el segundo nivel y llegamos al tercero, que es cuando se lleva a la congregación, y está el culpable, el ofendido, está los testigos y está la congregación, entonces en ese juicio, cuando se determina que la persona termina en la categoría de gentil y de publicano, entonces ese dictamen que es atado acá en la tierra, entonces es atado también en el cielo. O sea, que Dios, que Hashem, que Elohim da la aprobación a la decisión que la congregación determina con respecto al comportamiento de ese individuo que dice creer en Dios, pero que no tiene la capacidad de amar a su prójimo y ponerse a cuenta con él. En el libro de Levítico está claramente establecido en el capítulo 17. Dice, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no podemos guardarnos rencor porque somos hijos del Eterno, somos parte del mismo pueblo. Entonces, al yo tener rencor, entonces no tengo la capacidad de poder amarte con todas tus virtudes y con todos tus defectos. Entonces, la Torá, ahí es cuando te condena, te juzga. La Torá no te condena simplemente por ser Torá, sino porque el individuo termina violando el mandamiento y la Torá automáticamente lo declara culpable. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el principio de no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que la congregación determine, dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea que una vez esa persona se arrepiente, hace teshuvá. ¿Qué es la teshuvá? La teshuvá es lo que en español han traducido con la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento a veces es muy ambigua en español. En el hebreo, la palabra teshuvá implica volverse. Si digo arrepentimiento, la gente dice, bueno, me arrepiento, pero no cambio. Y el principio de la teshuvá tiene tres cosas. Tiene que reconocer que pecó, tiene que confesar que pecó, y lo más importante, tiene que apartarse de lo que venía haciendo. Porque ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando yo voy en una dirección y reconozco que me equivoqué, paro. Pido perdón, reconozco mi falta, me volteo en la dirección donde me había extraviado y empiezo a caminar en vía contraria hasta encontrar nuevamente el camino donde me perdí y empiezo a caminar conforme a la voluntad del Eterno. Entonces, lo que se ata se puede desatar. Si el individuo no vuelve en sí, la congregación es la que lo ata. No es el individuo, no es con el que él tuvo el problema, no son los testigos, sino es la congregación. Es la Keilah, la congregación, la comunidad, la que ata y determina que la persona es un gentil y es un publicano. Pero si se arrepiente, de la misma manera que lo atamos, lo podemos desatar. En el versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros o dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿De qué viene hablando el contexto? Aquí no está hablando de oración. El contexto no viene hablando de oración. Nos vamos a ponernos de acuerdo tú y yo para orar, porque cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo, entonces nuestro Padre que está en los Hashamayim, Dios que está en los cielos, nos va a responder la oración. No está hablando de eso. El contexto viene hablando de un hermano que se puso en problema con otro y el otro se dio cuenta y fue a resolver con él, no pudo resolver. Mira, yo quiero hacer la paz contigo, yo no te hice nada, pero yo quiero hacer la paz contigo. Entonces, no quiero contigo. Entonces el hombre va y busca 2 o 3 testigos cumpliendo lo que dice la Torah. No, ni aún así el hermano quiere volver en sí. Buscamos la congregación, hacemos el juicio, están los testigos. Si es culpable, lo declaramos culpable, eres un gentil, eres un publicano. Y una vez hacemos eso, lo atamos el edicto. Dios dice amén en los cielos, está de acuerdo porque lo que atamos aquí es atado allá. Y entonces el versículo 19 dice, y otra vez digo que si 2 de vosotros, ¿quiénes son esos 2 de vosotros?
los dos que según el contexto están en el versículo 16, donde dice: mas si no te oyere, toma contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Cuando ahí dice dos o tres, no es que vamos a ponernos de acuerdo para orar. No, el texto viene hablando de los testigos, porque todo está envuelto en función a un juicio o que se está deliberando una problemática a nivel congregacional. Dice: en verdad les digo que si dos se ponen de acuerdo en la tierra, o sea, los dos testigos o los tres testigos, acerca de cualquier cosa que pidieren, con respecto a qué, con respecto a la determinación del juicio, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios lo va a aceptar, va a estar de acuerdo, va a aprobar que lo que se determinen los testigos dicen: yo estuve ahí, Él lo dijo, Él no quiso volver en sí. Entonces la congregación toma la determinación, entonces Dios hace que la determinación que ellos tomaron se lleve a cabo. El versículo 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿verdad? Cuando habla de congregado está hablando de la misma palabra congregación o eclesía, iglesia. Donde hay dos o tres congregados, donde dice dos, tres congregados, está hablando de los dos, tres testigos que están en el capítulo 16. No es que donde hay dos, tres hermanos vamos a orar porque hay poquita gente, pero no importa, porque la Biblia dice que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, Dios está ahí. Entonces no importa que no haya mucha gente, aquí vimos 4, 5 y Dios está en medio de nosotros. Decir eso es violar la interpretación y la inspiración de lo que Mateo está escribiendo, de lo que Yeshua dijo. Porque aquí estamos hablando de un juicio. No estamos hablando de si oramos o no oramos, si cuántas personas hay orando o no hay orando. Están las oraciones personales, las oraciones propias, individuales, pero también tenemos las oraciones comunitarias, donde nos reunimos todos a orar. Y la oración eficaz del justo verdaderamente puede mucho. Y más cuando nos unimos mucho para orar, para hacer tefilot. Pero no tiene nada que ver el texto con las oraciones. Está hablando donde hay dos o tres testigos, donde hay dos o tres hombres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Para qué? Para que cuando la congregación determine que es un gentil y es un publicano, Dios que está en medio nuestro va a decir que así sea. Entonces se le acercó Pedro, Kefas, y le dijo: Adón, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? No es que si yo peco contra mi hermano. Kefas, Pedro, o Simeón, porque Pedro no se llamaba Pedro, Pedro era un sobrenombre. Kefas, y le pondrá por sobrenombre Pedro, que significa piedra pequeña, piedra que se puede mover. Le dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pecó contra mí? Mira que la pregunta de Pedro en el contexto es la misma que está relacionada al versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. En el contexto, cuando usted no saca los versículos de su contexto, la Biblia se explica mucho más fácil, la podemos entender. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No, dos preguntas. ¿Cuántas veces tengo que hacer? Y el mismo Pedro pues vuelve y pregunta otra vez: ¿hasta 7? Y Yeshua le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7 no son 490 veces, porque al llegar a 450 no te perdono más. La expresión es un hebraísmo, una forma de hablar de los judíos, es un modismo hebreo, es un hebraísmo que significa todas las veces que sean necesarias que tu hermano peque contra ti y venga a pedirte el perdón, tienes que perdonarlo. Porque si no, entonces tú vas a caer en la misma posición desde el versículo 15. Porque si tú no perdonas a sus hermanos, si no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará nuestras ofensas. Es importante. Acabamos de aprender que donde hay dos o tres congregados no tiene que ver con la oración. Tiene que ver con determinar un juicio. Termino diciendo en las palabras del apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien,
la palabra de verdad.